Esta es una recopilación de aquellos personajes que, siendo importantes en el mundo de la filosofía y las artes, han muerto de maneras muy cómicas o irónicas. La muerte como tal no debería ser cuestión de mofa, sino que causa en el ser humano más bien una sensación de tristeza o amargura que incluso si no eres mexicano se ha convertido en todo un tabú dentro de la sociedad occidental. Digo lo de mexicano ya que aquí sí se festeja cada 2 de noviembre como una manera de mantener en nuestras mentes el recuerdo de aquellos que ya partieron y que nos visitan si no de forma real, sí al menos en la memoria. Algunos pensarían que, al llevar una vida de pensamiento y meditación, de reflexión y contemplación, el final de la vida debería ser el más decoroso posible, pero al ver estos ejemplos notarás que si bien podemos controlar algunos aspectos de nuestra vida, no es así en todos los casos con la muerte, que no sabemos ni cuándo ni cómo ha de llegar. Así que ponte cómodo y prepárate a ver 7 muertes de filósofos y artistas más estúpidas de la historia. Número 7. Albert Camus. Albert Camus fue un filósofo que creó una de las líneas de pensamiento filosóficas más intrigantes, ya que defendía la idea de que el ser humano no tenía una razón específica para habitar en la Tierra, y que se había quebrado la cabeza para encontrar una razón en donde no la hay, creando así la filosofía del absurdo. Sería una cuestión irónica que si la vida no tiene un sentido en específico y es en cierta forma absurda, la muerte también fuera de la misma manera, solo que para Camus fue mucho más que absurda, sino incluso irónica. Camus se enteró de la muerte del ciclista Fausto Coppi, quien murió en un accidente de tráfico. Sobre ello comentaría, esa es la forma más idiota de morir. Adivinen de qué murió Camus. Exactamente. Algunos días después, el filósofo moriría, según sus palabras, de la forma más idiota posible en un accidente de tránsito. Número 7. Número 6. Jean-Baptiste Poquelin Molière. Siguiendo con las formas irónicas de muerte, ¿qué otro más irónico que el mismísimo Molière, cuyas obras de teatro se centraban en la crítica social y de lo absurdo del ser humano, así como de su doble moral con obras como El médico a palos o El tartufo, que como dato curioso tradujo al español El cura Hidalgo, solo para seducir a una mujer llamada Josefa Quintana, quien actuaría en esa obra, siendo la de especial relevancia para este video El hipocondríaco o El enfermo imaginario, que trata sobre esta enfermedad mental en donde la persona finge o cree fervientemente sin evidencia estar enfermo de muerte, tomando cada pequeño dolor o malestar como un presagio de una grave enfermedad. Lo interesante es que Molière estaba ensayando para el estreno de la obra, cuando de repente le vino un ataque de tos. Sus compañeros creyeron que estaba actuando como el hipocondríaco, sin embargo era real, y nadie acudió a ayudarlo, hasta que se desplomó y murió. Su último acto no era ficción, sino realidad. Número 5. Francis Bacon. Bacon fue un filósofo inglés del Renacimiento, conocido por sus reflexiones sobre los ídolos que la humanidad creaba y que imposibilitaban el conocimiento. Estos ídolos eran una forma de llamar a las actitudes de la sociedad que vive en una constante falacia como la idolatría, en donde los seres humanos se forjan prejuicios que son difundidos por una comunidad o cultura en específico y que imposibilita la búsqueda de la verdad. De igual manera está el ídolo del foro, en donde habla de las imperfecciones del lenguaje, que denomina cosas que no poseen una existencia real o de aquellas que han sido difíciles de definir y que han errado en la creación objetiva de un concepto juicio. Este filósofo moriría en bien de la ciencia, al menos intentando demostrar los efectos del frío para la conservación de los alimentos, quedándose en la intemperie rellenando con hielo una gallina muerta para observar su preservación. Posteriormente moriría de neumonía por las bajas temperaturas que soportó en el experimento. Número 4. Arquímedes. El célebre inventor, matemático, astrónomo y físico Arquímedes fue el descubridor de las leyes de la hidrostática, así como miles de inventos que sirvieron para defender la isla de Siracusa, su lugar de nacimiento, entre las que se encontraban una garra gigante que al ser lanzada destrozaba los barcos enemigos, y una torre de espejos que redirigían los rayos del sol hacia los barcos de madera, provocando incendios y destruyendo las naves invasoras. Durante la conquista del general romano Marco Claudio Marcelo, se logró la toma por parte de Roma de la isla de Siracusa. Marcelo dio órdenes explícitas a sus legionarios de que si encontraban a alguien llamado Arquímedes, no le hicieran daño, pues estaba al tanto de los talentos del inventor. Sin embargo, el destino se encargaría de su suerte, puesto que un soldado romano vio a un anciano haciendo extraños trazos en el suelo,
Pasó encima de ellos y el anciano molesto lo enfrentó diciéndole: «No pise mis círculos». El legionario lo tomó como una ofensa y sin más miramientos desenfundó su espada y asesinó al anciano. Ese anciano era Arquímedes, y no es que el soldado desobedeciera las órdenes del general, sino que simplemente no conocía al inventor. Número 3. Crisipo de Solo. Si pensaban que morir de risa era solo una expresión, deberías pensarlo 2 veces. Crisipo de Solos fue un filósofo griego de la corriente estoica. Se le considera como fundador de la gramática. La historia dice que una vez Crisipo contó un chiste y sus risotadas fueron tales que lo llevaron a la muerte. Algunos creen que le dio de beber vino a un burro y que al verlo ebrio se soltó a carcajadas, muriendo poco después asfixiado por su propia risa. Una muerte estúpida, o quizá más bien la mejor de las muertes. Juzguen ustedes mismos. Número 2. Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo griego, uno de los 3 más importantes junto con Sófocles y Eurípides. Se cuenta que visitó a la Pitia en Delfos con el objetivo de que le dijera su destino. Lo que le dijo lo dejó helado: «Morirás por una casa o a causa de una casa». Esquilo, horrorizado, tomó las palabras de la Pitia muy a pecho y nunca más vivió en un lugar definido, vagando y durmiendo en sitios de espacios abiertos, alejado de hogares hechos de piedra o mármol. Creyéndose a salvo, un día iba caminando cuando de repente una tortuga cayó del cielo y lo golpeó en la cabeza, causándole la muerte al darle de lleno el caparazón en su triste calva. Las águilas tienen la costumbre de destrozar las tortugas para acceder al interior, haciéndolas chocar contra las piedras. El águila, al ver la calva de Esquilo, creyó que era una roca y le arrojó a su presa matándolo enseguida. Al final, las palabras del oráculo se cumplieron. Esquilo murió por una casa, pero el caparazón que le sirve de hogar a la tortuga. Número 1. Heráclito de Éfeso. El primer puesto, después de haber escuchado tan miserables y absurdas formas de morir, se lo lleva a una de las más irónicas que ocurrieron jamás. Le sucedió a Heráclito de Éfeso, quien se considera el padre de la dialéctica, quien creía que el fuego era el causante del arjez u origen del universo, transformando lo que tocaba. Nada es permanente, todo está en constante cambio. Por ello tiene una frase que dice así: un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, pues otras aguas fluyen hacia él. A Heráclito le dio una enfermedad llamada hidropesia, que es una acumulación de líquido, en su caso en el estómago, muy molesta y dolorosa. Al ver que ningún doctor podía curarlo, decidió inventar su propia cura. Para ello reunió una buena cantidad de desechos fecales, es decir, estiércol, y se sumergió en ellos, puesto que pensaba que eso absorbería el agua de su cuerpo y lograría deshacerse de la enfermedad. Oh sorpresa, que en lugar de curarlo, el estiércol lo asfixió hasta su muerte. Literalmente murió en un baño de mierda. Número 1. Si el video te gustó, por favor déjamelo saber. ¿Qué opinas de tales muertes? ¿Ya las habías escuchado? Espero que el video te haya gustado. Nos vemos a la próxima. Y no olvides reflexionar acerca de lo que has escuchado.